Escuchas Lancelot Radio. Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy miércoles. Vamos rápidamente a presentar a los tertulianos de hoy. Tomás López, buenas tardes Tomás, muchas gracias. Jorge. Muchas gracias a ustedes. También don Andrés Martinón, jefe de los informativos de esta tele. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Y también Erika Cerdeña, en este caso la directora y presentadora del programa Las Voces de la Mañana, que es ese programa que usted todavía no ha escuchado, pero que lo puede hacer si se levanta tempranito a las 6:30 de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Ya no hay que levantarse temprano, lo pueden escuchar por el podcast. ¿También? Cuña publicitaria. Bueno, pues vamos con los temas, analizar los temas de actualidad. Sin duda, el reparto o la derivación que se ha aprobado a través de esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pues va a permitir que dentro de un mes y medio, 2 meses, porque hay que convalidar ese Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros, tendrá que aprobarse en el Parlamento. Ya parece que hay los votos suficientes. Posiblemente el Partido Popular vote en contra, Vox y también, bueno, en principio esos dos partidos, porque Jung finalmente ha acordado, como estamos viendo con Pedro Sánchez, aprobar esa reforma del artículo. Tomás, pero aquí el problema, y después vamos a tener y vamos a hablar con el secretario general del número 2 del Partido Popular en Canarias, con Hipólito Suárez o Poli Suárez, pero más allá de lo que nos cuente él, ¿ves que esto va a salir adelante? ¿No ves ninguna dificultad ya para que salga adelante? ¿O crees que las comunidades pueden todavía poner palos en la rueda para que esto no se consolide? Bueno, para empezar, a mí lo que me parece inverosímil es que hayamos tenido que esperar no solo el tiempo que hemos esperado, sino sobre todo que se haya generado tal revuelo, tal problema inventado completamente por 4.000 chiquillos en un estado de casi 50 millones de habitantes y una de las principales economías de la Unión Europea. O sea, esto para empezar. Y que incluso nosotros que no deberíamos ni estar hablando de eso. O sea, debería ser una cuestión de los chicos llegan, hay sitios, no lo hay otras partes en el Estado, porque se supone que Canarias forma parte del Estado español y punto. Pero ya, ahora, que después de 18 meses, que después de haber tenido a los chicos en ocasiones en instalaciones como la Casa al Mar, en ocasiones buscando colchones a las tantas de la mañana porque hay que dejarlo en no sé qué, con la posibilidad de que se queden en un muelle una noche porque es que no sabemos ni dónde colocarlo, después de lo que ha vivido Canarias y sobre todo esos pibes y esas chicas y esos niños en ocasiones incluso con edades muy tempranas, que haya comunidades autónomas que ahora estén amenazando con la idea de que ellos la ley no la van a cumplir, digo, pero bueno, pero esto, o sea, lo cumplo yo, lo cumple usted, lo cumple Erika, cumple todo las señales de tráfico, o sea, todo forma parte de la ley. Este Real Decreto modifica una ley orgánica, un artículo de una ley orgánica que es de obligado cumplimiento, pero ¿cómo es esto? ¿Puede recurrirla? Bueno, puede recurrirla, sí, claro que sí, puede ir al Constitucional, a la Haya, donde quieran ir. Pero con el es de obligado pero cumplimiento y tendrá que cumplirla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues claro que habrá que cumplirla y no deberían poner ningún palo, pero solo falta, pero bueno, claro, a lo mejor. pero en donde va a haber el problema, que ya esto es off the record, me lo han comentado algunos políticos, Andrés, es que las comunidades no se van a oponer porque no se pueden oponer, como bien dice Tomás, sería un incumplimiento de una ley que eso le puede costar una prevaricación, es decir, hacer algo sabiendo de que no puede hacerlo, que sería el caso. Pero en este caso, Andrés, lo que dicen las comunidades es que ellos dicen, oiga, yo las acepto, pero a ver dónde los meto, porque no tengo capacidad, no tengo ahora mismo residencia para poder meterlo. Lo que quiero decir que si quieren buscar problemas, lo van a encontrar. Que nos llamen a los canarios y les explicamos dónde se meten. Claro, se es que yo creo que ya... No 800, yo sino creo que a estos partidos 4.000. ya no es nada. Es decir, le instaban al PSOE que consiguiera un pacto con sus socios y lo han conseguido. Ya está, ya déjalo. Yo creo que hay que dejarlo ir y hay que cumplir ahora una norma que es que yo no sé si electoralmente les da rédito y ya en un momento puede, pero ya está rozando también ya como el odio de decir de recibir a alguien. Yo creo que eso se tiene que hoy hablaba en Las Voces de la Mañana, Cristina Valido lo dejaba claro. Y ha habido unos criterios con una cantidad de personas que ya Cataluña ya tiene unos menores, el País Vasco también tiene unos, pues a lo mejor Madrid también tiene 1.900, pero Cataluña no sé si tenía 4.000. Entonces, ellos... Cataluña creo que está ahora mismo en 2.000 y pico.
Pues creo que en el informe de infancia del Ministerio, y lo decía Cristina Valido, y donde yo he leído, en El País y tal, ponía 4.000. Bueno, eso fue lo que vi yo hoy en las televisiones, Bueno, pues, que ponían los Yo gráficos. lo vi, y Cristina Valido Ahora sí que puede corroboraba. empezar con el baile de números, porque claro, el baile de números, y no es broma. No, ahora se tendrá que 18 ordenar. años, lo desapunto o sigue. Ayer lo escuchaba, ayer escuchaba en la radio a expertos en esto, que al parecer las cifras oficiales son unas cifras... Están gente, infladas, gente pues. de 18 años que sigue ahí porque no lo han borrado, aunque ya no está Y en el siguen centro. dos listas. Exacto, un chiquillo que cambió de comunidad autónoma porque tiene un familiar y prefiere estar en no sé dónde, porque claro, luego el problema que además ha tenido Canarias es el hecho de la insularidad, porque en un momento determinado Andalucía recibió muchísima migración, pero ellos mismos, o sea, los propios menores y las propias personas, al final son personas, sobre todo cuando ya tienen 16, 17 años, que tienen mayor autonomía, van buscando, y entonces a lo mejor si saben que tienen más oportunidades laborales, pues cogen un coche, una guagua y se plantan en la Comunidad Valenciana o se plantan en Barcelona, movilidad, o si claro. tienen un familiar o lo que sea. El problema es, o sea, lo que realmente ha sido una verdadera ratonera, Cárcel. en el sentido del encierro, es este archipiélago, y eso le tiene que dar una respuesta el Estado, pero claro, a través de la ley, y la ley se saca en el Congreso, y el Congreso parece que lo va a aprobar por fin. Sin duda, uno de los artífices, y ayer ya la cadena SER y otros medios de comunicación, ha sido Fernando Clavijo. Yo soy de los que creo, sinceramente, que si no es por el empeño del gobierno de Canarias, en este caso de la figura de Fernando Clavijo, este tema no se consigue. También es verdad que tenemos la suerte de contar con el ministro canario, con Ángel Víctor Víctor Torres, que, hombre, sabe realmente que esta situación era inaguantable, injusta y amoral, lo que se estaba ocurriendo en España, lo que estaba haciendo España con unas de sus comunidades, en este caso con Canarias y también con Ceuta, ¿no? Yo secundo casi todo lo que han dicho, y incluyendo lo que dices tú, Jorge, que me parece... Primero, me parece una buena noticia para toda España, no para Canarias. Que ahora se ven ellos con un problema en sus comunidades. ¡Hola! Canarias lleva así mucho tiempo. Gracias por haber demostrado insolidaridad durante todo este tiempo. Se ha tenido que hacer por ley. Es vergonzoso, es patético el rifirrafe político que ha llevado a esta situación y que no ha hecho más que alimentar lo que yo misma ya siento, que es una repugnancia a este tema, porque no deberíamos estar hablando de esto, es lo que dice Tomás, deberíamos estar centrados en muchas otras cosas, y sobre todo no deberíamos haber permitido que esos menores, como tú decías, Jorge, finalmente han salido a decir, no, es que los menores sufren malos tratos en Canarias, hacinamiento y demás. ¿Por qué? Porque no hay, porque lo llevamos diciendo... Bien. Bueno, pues es que para que todo el mundo lo sepa, en Canarias se tuvo que poner, cuando hubo aquella avalancha famosa, abrir un centro de 330 y tantas personas. Pero a ver, eso es un cuartel. Pero a ver, yo creo que a día de hoy, que fue una buena decisión cuando se adoptó, ¿se acuerdan del albergue de la Santa? Fue una buena decisión cuando se adoptó, como una medida urgente, como una medida tal. Pero todos recordamos, a mí me da vergüenza. Yo ahora pienso en el punto al que llegó justo antes de que lo cerrara el Cabildo, y yo digo, ¿en qué momento llegamos a hacinar chiquillos en un espacio que ni siquiera es para vivir? Es que no lo entiendo. Yo lo que Entonces, creo si no es que quieren- aquí se ha mezclado también la política, y eso es cuando se mezcla la política, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, y hay dos intereses de partidos que intentaban cada uno hacerse daño, en este caso el Partido Popular y el PSOE. Yo creo Sí. que al final el PSOE le ha ganado la partida al Partido Popular, en el relato al menos, y porque yo creo que el Partido Popular tenía que haber, desde el minuto uno, tenía que haber apoyado ese tema. De hecho, el Partido Popular de Canarias lo hace, pero claro, el de Madrid está jugando a otro partido, que es el de Pedro Sánchez. Pero no solo Madrid. Sí. Es que hay muchas comunidades. Y Vox, porque también tiene el tema de pero Vox. ellos que plantearon el tema de la financiación. Pero lo que también. yo quiero decir es que el Partido Popular está en todo su derecho, y yo creo que una parte importante de la población española le compraría ese discurso y ese argumentario de que una cosa es el reparto, que esto no tiene vuelta de hoja, y otra cosa es que se pueda criticar la política migratoria. Es decir, que se pueda criticar, que diga, mire, señores, hay que tener otra política, no podemos seguir alimentando a las mafias que hay en Mauritania, en Senegal y en Marruecos. Muy bien, porque eso yo creo que todo el mundo lo podemos compartir, pero eso es una cosa, y otro es el relato del tema de la derivación de los
menores inmigrantes. A mí me parece que, y para terminar, estoy mirando, y además es un medio, porque he mirado todo. Los medios, digo, después de que ayer saliese el acuerdo, para ver por dónde respiraban los diferentes medios. Los de la derecha han puesto el énfasis en que a Cataluña les va un poquito y a Madrid le va mucho. Pero bueno, es que no se ha puesto ahí a escribir un señor, Cataluña, vamos a poner poquitos porque son socios. Madrid, no, es en función a cuántos acogen ya. O sea, es que es un dato objetivo. Si Madrid tuviese no, si es que todavía, entonces, Canarias no coge ninguno, claro, porque nos sobran 6.000, ¿me entiendes? Primero eso, están titulando los medios de esa manera. Pero luego miras el mapa, por ejemplo. Por eso digo yo que ese es un Por proyecto. ejemplo, Rioja, 13. Canarias, 5.810, Rioja, 13. De verdad, porque en total, a la quien más le va a tocar, que al parecer es Madrid, son 800 chicos en una población que son como 6, 7 millones de habitantes en Madrid. O sea, que caben en un colegio. O sea, es que no es un problema, es que están generando un problema de donde no lo hay. Y lo que están alimentando, porque si tú generas un problema sobre 800 chicos, es que esos chicos son súper problemáticos. O sea, si 800 chicos que te van a ir a Madrid, 806, que van a ir a Madrid, es para poner recursos, para no sé qué, para tratar de incumplir la ley, para el alboroto, para abrir medios de comunicación, vamos, normal que haya gente que empieza a asociar la palabra mena con cosas negativas. Y ese es el gran problema, yo creo, de todo este discurso que se ha dado. Oiga, un problema de Estado, llegada de personas, vamos a ponernos de acuerdo los principales partidos para que haya un reparto lógico y conforme a derechos humanos. Pero no, aquí se han dedicado a hacer política, y además política de la mala, porque lo que al final terminas alimentando, acabas de nombrar a Vox, es comprarle el argumentario a partidos extremistas que te dicen que 600, 500 o 200 chicos son un problema gravísimo. Y no lo son. Son chicos que de aquí a unos años estarán si lo hacemos bien, estarán trabajando, estarán contribuyendo y serán parte de la juventud que España necesita. Yo soy de los que creo que aquí los más beneficiados van a ser el Partido Socialista y Vox. Porque los que son contrarios... Claro, porque si tú le compras el discurso a otro, el que te lo tiene desde el principio es que... Y el Partido Popular se ha sentado en medio, sí, entre dos sillas, que es la mejor forma de caerse. Bueno, vamos a otro tema, porque tenemos otros temas. Bueno, me dicen que tenemos a Valido, en este caso estuvo hoy en las voces de la mañana, Cristina Valido, que es la diputada canaria, de Coalición Canaria, en este caso en el Congreso de los Diputados. Es absurdo. Un chantaje habría sido a Cataluña no va ni uno. Yo no acepto ese acuerdo porque supone enviar menores inmigrantes a Cataluña. Eso habría sido un chantaje. Pero estamos hablando de un acuerdo en el que a Cataluña van lo que les corresponde en función de los menores que ya tienen. Si Cataluña tiene 4.000 plazas y Madrid tiene 2.000, lógicamente a Madrid van a ir más que a Cataluña. Si hay comunidades que apenas tienen menores inmigrantes, van a llevar más, porque además se pondera con la población. Por tanto, comunidades pues, como Valencia o como Andalucía, con un número potentísimo de habitantes y con centros y menores tutelados inmigrantes con cifras mucho más bajas de las que puede tener Cataluña o el País Vasco, lógicamente reciben menos. Bueno, pues yo lo que espero es, porque todavía este tema parece que está resuelto, pero todavía queda camino por recorrer. Tiene que reunirse la conferencia si no me equivoco, la conferencia sectorial. Sectorial, en este caso de juventud y menores, o menores y juventud, de todas las comunidades, para ponerse de acuerdo. Primero, de aquí a finales de marzo, tienen que poner exactamente el número de menores no acompañados inmigrantes que tienen en su comunidad, para luego poder hacer el reparto con esa fórmula que se ha inventado, entre comillas, que tiene cierta lógica, porque el 50% del reparto se mira por la población, es decir, quien tiene más población es obvio que tiene que tener más reparto, en este caso más derivado. Bueno, vamos a otro tema, Andrés. Se quema un coche en la carretera de Costa Teguise, ¿era? No, es en Guatiza, en donde Guatiza. está la gasolinera de Guatiza yéndose como hacia los Ancones. Es un caso extraño porque en este caso hablábamos con Enrique Espinosa del Consorcio de Seguridad de Emergencias. No sabían bien si era un coche abandonado o no. Evidentemente ha sido intencionado porque estaba ahí, no sé... Pero no se sabe bien si el coche ya estaba abandonado o pudo ser aprovechando un aparcamiento y un acto vandálico o no sé, pero bueno, evidentemente no había nadie, no se presentó Lo cierto es que no hay ningún tipo de... ni heridos ni nada, ni siquiera el propietario del vehículo.
A lo mejor una persona se quería deshacer del vehículo, ya lo tenía viejillo. Pues sí, o a veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay coches abandonados también muchas veces, no sé si es este caso, pero por ejemplo, en determinados lugares si hay un indigente o alguien viviendo en el coche, muchas veces los vecinos se lo queman para que, como diciendo... Para evitar ahora, que se apodere que sí. de ese lugar. Por cierto, lo que sí me han dicho, y creo que lo oí, si no me equivoco, hoy en la mañana en la cadena SER, es que había aparecido restos humanos en la orilla de un acantilado del norte de Lanzarote. Es una noticia que yo no la he visto por ahí, pero lo oí, creo, vamos, no creo que esté soñando. Creo que lo oí hoy en la SER de A lo Lanzarote. mejor era muy temprano, Jorge. No, era temprano, pero creo que lo oí. Ya nos enteraremos mañana de esa noticia, que efectivamente yo no la he visto en ningún otro medio de comunicación y creo que sí la oí en la cadena SER. Por cierto, ya el Pleno de Tía aprobó los presupuestos, Andrés, son los primeros presupuestos que se aprueban después del Cabildo de Lanzarote, es el primer presupuesto que se aprueba de los ayuntamientos. Y la novedad ahora es el plan de modernización, ¿no? Pero lo que iba a decir, pero ya lo que ha comentado aquí muchas veces, en este caso José Juan Cruz Saavedra, que ya también se aprovechó el Pleno para aprobar, el de los presupuestos, para aprobar el plan de modernización de Puerto del Carmen, el tercer plan de modernización que va a tener pues una importante cantidad de actuaciones que de completarse pues van a dar un cambio significativo al que es el destino más vetusto, más antiguo, más maduro de Lanzarote, de Tomás. Sí, ¿cuál fue el anterior? Porque hubo un plan que fue hacia 2000 y el anterior poco. fracasó. El 2 terminó desapareciendo. El segundo plan fracasó. Fue tumbado. Se aprobó, se empezó, pero no se terminó. ¿Pero de qué año fue? Porque... Bueno, eso fue ya en la época, creo que empezó, lo redactó, porque creo que fue José Juan, pero le tocó a Pancho, y creo que Pancho terminó parte del primero, pero no pudo empezar el segundo. Bueno, que efectivamente, que Puerto del Carmen es un destino ya pues desde los 60, desde el 68, que creo que fue cuando se abrieron los dos primeros hoteles así turísticos emblemáticos o de capacidad importante en la isla, y que indudablemente pues necesita, además eso, no de actuaciones parciales o digamos de parches, sino de una planificación o de un plan que recoja al conjunto de la localidad, y en esa línea creo que es la que va. Yo creo que fue en el 65 el primer hotel, que fue el Hotel Puerto del Carmen, creo, porque creo que Puerto del Carmen cumple el próximo año o ya los 50 años como destino. Creo que los Fariones y el San Antonio. No, perdón, el Hotel Fariones, el 66. Del 66. Efectivamente. Entonces el próximo año cuando se cumple los 50 años serían, ¿no? No, los 60 años. Sí, ya los 50 lo cumplieron. Bueno, el Monumento del Campesino, que ya lo hemos comentado, era una obra de César Manrique, y que por fin, Andrés, ya se ha terminado completamente. Sí, así luce. Ayer fue, como decir, reinaugurado. Hay que decir que ha sido rehecho, porque con el temporal que fue del año pasado, pues quedaron varias de las piezas inservibles y se volvió a hacer con otro material, ¿no? Sí, porque en un principio César creo que utilizó también cosas recicladas de bidones y demás. Y la verdad que cuando uno llegaba, por ejemplo, de Famar y pasaba por el complejo, cuando no estaba el monumento, hacía una cosa rara, daba una sensación extraña. ¿Cómo se quita la montaña mina? Sí, o el arrecife de Gran Hotel, algo que realmente siempre está. Y la verdad que, bueno, una obra emblemática de César Manrique, y yo creo que, bueno, pues satisfacción. Y la verdad que para las cosas de lo despacio que van las cosas en Palacio, pues dentro de lo que cabe, un año no es mucho, si lo comparamos con el socavón o lo comparamos con otras cuestiones. No, y sobre todo porque se ha hecho, por lo que me cuentan, yo espero que sea así, un material, la mayor parte se cambió, ya no tiene nada que ver con el original, y se ha puesto un material mucho más duradero, porque ya no era la primera vez que este monumento que se hizo, pues yo no sé en qué año, pero tuvo que ser finales de los 70, principios de los 70, por ahí tuvo que ser. Yo diría de los 70, de sí. Los 70. No sé. Y ya ha sufrido varias reparaciones, ¿no? Pero en esto ya se ha hecho una reparación integral. ¿A ti te gusta mucho? No, probablemente no me quieran escuchar lo que voy a decir. Porque tú sabes que aquí los campesinos, cuando le dijeron que ese era el monumento del campesino, no le parecía cara de ellos. ¿Dónde ve un burro ahí? ¿Dónde? Yo, con todo el respeto del mundo, por supuestísimo, la escultura, con todo el respeto del mundo a quien la haya rehecho, porque la ha rehecho.
¿Qué pintan haciendo un cóctel para reinaugurar una escultura? Cuando, o sea, Bueno, hay que consumir vino de Lanzarote. Te prometo, sí, pero los políticos, ¿quién? No, claro, es que no. Ahí estaba el pueblo también. Claro, bueno, habrá, Los no sé quién trabajadores de estaba. los centros también. No sé Yo quién creo que es estaba, un poco pero un no sé homenaje. qué pinta. Bueno, yo creo que se le ha querido dar un poco de importancia también Tiene importancia. a una obra de César Manrique, que, bueno, pues, quiera o no quiera, cuando una obra es de un artista hay que tener mucho cuidado, porque no se puede reparar como uno quiere. El derecho, es decir, si el artista estuviera vivo y no le gusta, pues podría decir, no, usted no emplea esos materiales, y tendría todo el derecho. Yo no hace unas pocas semanas lo estaban justo montando, que hicimos una actividad con el centro, que teníamos un intercambio de alumnos de otros centros, ¿verdad? Y una de las actividades, una de las jornadas las pasamos en el monumento, que había talleres de artesanías y demás, y me decían eso, que es que además tuvieron que cambiarlo porque cuando fue dañado por el temporal, el material estaba muy destrozado, o sea, que estaba prácticamente Pero estaba todo- podrido, estaba podrido. habían Estaba dicho. podrido. Y creo recordar, o sea, por lo que uno sabe, que no está mal de vez en cuando recordarlo, que Manrique eso utilizó incluso bidones de barcos, Sí, o sea, sí, elementos que conservaban agua, que era un poco esa especie de metáfora, ¿no? Sí, sí. Entre un barco, algo que está en medio del océano y que aún así hay gente que está viviendo ahí, pues con la realidad de Lanzarote, ¿no? Con una isla también en mitad del océano y en la que el agua pues tiene una importancia grande, ¿no? Que por cierto, el monumento se llama Fecundidad, dicho sea de El paso. monumento a la fecundidad. Claro, el monumento al campesino es el conjunto de instalaciones, pero el monumento en sí, eso que se reparó, se llama Fecundidad. Y hay, Pero- que decir que, aparte de que, bueno, yo la broma que dije de que algunos, pues, yo recuerdo porque yo era joven cuando... eso, Siempre pasa con el arte contemporáneo. Claro, pero Somos unos ignorantes, yo no tengo ni idea. realmente esa es una de las obras que, en fin, en este caso de arte abstracto, más importante que César hizo y hizo O en cosas. volumen y todo, tiene A mucha ver. presencia. Por ejemplo, lo de los camellos de Uga, eso sí que poco arte es, ¿no? Los camellos No, por que eso son digo camellos. que eso es un tema... Que no quiero faltarle al creador, pero... No, que y me a la refiero- gente le encanta y le Claro, saca un montón de fotos y tal. Sí, pero yo creo que no sé, porque además esto, yo no sé si ahora le llaman la fecundidad, pero yo creo que estaba basado en la figura, no es el monumento no es un perro... Cada uno inventa... Sí, pero sí, el es una monumento se leyenda, llama es una fecundidad. leyenda. Cada uno Pero puede- la monumento se llama ese Fecundidad. monumento Puede- es muy simbólico de Lanzarote y tú sacas ese monumento, o sea, es la imagen de ese monumento que han rehecho ahora, tú la sacas fuera de Lanzarote y la gente identifica Lanzarote y César Manrique, lo identifica. Hombre, sacas al camello y no lo sé. A los camellos. Se llama y no lo figurativo. Hombre, sé. Si no es arte. efectivamente. Una cosa es figurativo y la otra es abstracta. Vamos. Por eso. Eso no es arte. Y que tiene valor, cada uno de su Sí, forma. no, digo. yo no le resto, pero Que Manrique esta la además vez hizo- Pero fuera- Manrique, si hiciera un camello, hubiera hecho un camello, pero de otra forma. De su forma. A su forma que bueno, pero es que abstracta, como él lo vería. Este y lo- símbolo, esto se ha convertido en un símbolo que todo el mundo ve, porque realmente es como está como en el centro de la isla ahí. La que obra de tú pasas que es el Manrique centro de también la isla. sufrió una claro, evolución evolución. desde el... La expresión. No, al contrario, desde la... Antes dije la palabra, no me sale. Figurativo. Desde lo figurativo Figurativo, hacia la claro, abstracción. claro, fue O sea, pasando, pero- Exacto, primero tú ves las obras y son, pues, por ejemplo, los murales del Parador, ¿sabes? Que tú ves allí, identificas perfectamente a la campesina, no sé qué, y luego ya Pero va un a- figurativo ya con una cierta sí, dosis sí, de sí. abstracto. Sí, pero eso es lo normal. Picasso, Y de surrealismo. Picasso y- entra en la escuela de arte, creo que de San Fernando o algo así, ya entra con un dibujo que es una obra maestra, que es la niña de la primera comunión o algo así. Y él venía a decir algo así como que pintaba de niño, pintaba como un adulto y le costó toda una vida aprender a Volver a pintar como un pintar niño, como un ¿no? niño, Y que era ya, claro, el cubismo y todo. Y pues con Manrique tres cuartos de lo mismo, Claro, porque la es abstracción una evolución matírica está al normal. final, que es pura, o sea, que es pura lava, puro rofe, puro negro, puro rojo, pues eso es, parece más que los que no sabemos, pues sí que decimos, ¿y eso qué es? Un niño, y eso tal, la ignorancia. Y que no, porque a veces se cree que Manrique es el artista ambientalista y tal, y se le da mucho valor como artista ambientalista, de los primeros de Él, España. por lo que he leído sobre él, se definía esencialmente como pintor. Pero, o sea, no, él lo es que yo lo digo porque de primera mano, porque lo hablábamos, ¿no? Pero es que aunque él lo dijera, que él sí se sentía, como dices tú, pintor, es que era de los 10 pintores más reconocidos de España. Hay un libro, en su momento, del arte, digamos, abstracto, ¿no? De modernista, mejor dicho, en este caso. Y hay un libro de España que lo hizo el Ministerio de Cultura de España en su día, donde salen los 10 mejores pintores del mundo modernista del siglo XX, y sale entre ellos César Manrique. Digo porque a veces su
Sí, sus intervenciones sus en el paisaje. intervenciones en paisaje. Parece que solo hizo eso. Efectivamente. ¿no? Y es increíble. Bueno, aquí estamos haciendo, parece una No, está justificado, ya está justificado el pisco labis en el monumento, también lo digo, ¿eh? Pero el otro día estaba releyéndome toda la cronología de Manrique, porque tenemos también con los chicos ahora un concurso que hace la competencia, hace Biosfera Televisión, Sí. Un concurso sobre Manrique, y participa el Blas Cabrera, y es que es increíble lo prolijo que fue su obra. Es que o sea, trabajaba que mucho. no, y además desde muy chico, o sea, desde las primeras exposiciones, que las primeras en Arrecife, luego hace algunas en Las Palmas y tal, son muy pronto, y entonces ves eso, mira, años 50 y pico, luego cuando se va a los Estados Unidos en los 60, ya hay... La biografía de él es impresionante. Son hojas y hojas que los chicos me dicen, pero todo eso no lo tenemos que leer. Digo, sí, si quieres ganar el concurso, sí. Bueno, pero perdona, termino con una perdona. anécdota. Me contaba mi madre el otro día que lo que quiero decir de César, de cómo veía las cosas. Y me contaba mi madre que en la casa de su suegra, de Pepa Armas, mi abuela, casada con Eduardo Martinón. Y entonces César iba, porque están emparentados, las familias y tal, y entonces César iba y le decía, Pepa, dice, tira eso, está feísimo. Y era un mueble que estaba tal. Entonces luego mi abuela le decía a mi madre, dice, es verdad, dice, es que uno no se da cuenta, pero César veía las cosas y no se podía callar, hay un ¿sabes? Y lo documental decía que como se llama- el carácter ese que tenía. Hay tira un eso. documental que yo se lo pongo a los chicos porque se quedan boquiabiertos. Si César estuviese vivo ahora, sería un influencer. O sea, claro, es claro. tiene una capacidad influencer. comunicativa, Wow. una fantasía, pero lo que ahora le llamaríamos, ¿sabes?, de capacidad creativa. También para la comunicación, también para la expresión, que es brutal. O sea, hay una documental, no me acuerdo cómo se llama, hay uno que es El eco de Manrique, pero no, otro que es el mismo director un poco después, Está bien. que es más bien sobre la capacidad comunicativa de César, sobre su vida, pero también como un poco de casi showman, ¿no? Y es que te deja boquiabierto, ¿no? Y sobre todo en esa época, porque hoy en día, pues mira, quien más, quien menos tiene acceso al YouTube, a no sé qué, ibas aprendiendo. Pero aquello se ve que era innato, ¿no? Porque es que de unos tiempos en los Él que no nada tenía, de eso. no tenía nadie, claro, Claro. para... Y después fue adelantado muchas cosas, pero en otras cosas tenía su carácter, como dice Andrés. Sí, se hablaba. Y por ejemplo, yo me acuerdo ya en los años 80, principios de los años 80, que todavía el tema de fumar estaba muy bien visto. Es decir, fumaba prácticamente todo el mundo y era una cuestión De moda, de moda, y fumaba, ya empezaban a fumar Si las no mujeres. fumaban por ti, Y ya empezaban a fumar fumaban. las mujeres. Y Las entonces- mujeres fumaron y todos. Todos los entonces- médicos fumaban. Tú ibas a una todos los consulta, todos los médicos y médicos todo el fumaban. mundo. Y yo me acuerdo en el Cabildo, Enrique Pérez Parrilla, en paz descanse, pues los plenos se fumaba. Todo, hasta que... Por eso digo que mejor fumar, porque total, para no fumar y estar respirando lo de los No, demás. y después- Ya te lo hacía. Y él, que tenía que fumar cada tanto tiempo, recuerdo que ya cuando se prohibió fumar en los espacios cerrados, cogía y salía y dejaba, era el presidente y dejaba al pleno allí al vicepresidente. Bueno. ¿Y Manrique qué con el Ah, tema? Manrique Claro, no, Manrique, Manrique. que digo que fue, que en esos tiempos que nadie se preocupaba de fumar, él veía a una persona fumando y literalmente le quitaba el cigarro de la boca. ¿En Se lo serio? quitaba, si le iba así se lo quitaba. Hoy en día le darían un premio a la Consejería de Sanidad. Pues mira, o de pues Servicio mira. Canario de César Salud. fue adelantado, la Fue un verdad, el adelantado concepto. en esas cosas, ¿no? Y también en el tema de hacer deporte, en fin, de vivir con la naturaleza. Es que yo creo que la gran esencia filosófica de César está en Naturalista, el hedonismo, o sea, en el hedonismo bien entendido, Sí. en la buena vida. Y de ahí yo creo que sale casi todo lo demás. Sale el arte, sale también su conciencia ecológica. Él se da cuenta de que vivir en un sitio masificado, con coches, con polución, con no sé cuánto, eso no es buena vida. Ya lo tuvo en Nueva York y lo escribía, ¿no? Yo creo que su amor por la vida bien vivida es lo que casi que le No, y de lleva al hecho, resto de facetas. Sus obras siempre, por ejemplo, en el almacén, en el Decálogo o en la Cueva de los Verdes, en la Cueva de los Jameos, siempre él incluía sala de fiesta, sala de baile, discoteca o bar. Ocio ¿sabes? y cultura. Sí, lo Ocio y tenía cultura. claro. Y de hecho, el almacén al final es esa composición, o ya hablábamos también Vivir de un la poco vida. del regreso de cómo, la movida, de cómo de- en Madrid podía haber una movida, pero cómo aquí había también un movimiento interesante y César veía esas cosas de una manera... Es verdad más- que después hay la discusión de los críticos, lo que hay es que si era un hombre elitista en el tema o no. Yo creo que yo soy más de Tomás. Él ni era elitista, ni lo era. Él lo que pasa es que tenía un concepto de la vida muy claro. Y luego claro fue y muy pragmático. particular. Y luego fue pragmático desde mi punto de vista, porque en un momento determinado, por ejemplo, de finales del franquismo, en el que la vanguardia artística me intelectual. refiero, él montó allí, pues, tanto con el Cabildo de Lanzarote, el MIAC lo monta, quiero decir que siempre Bueno, hicieron un buscó boicot, la ¿no? manera... No, de hecho la intelectualidad de aquel entonces por eso le criticó. los Hizo criticaron y fueron duramente... Olvídate de las caletas, Jorge, Y- olvídate. Y si no hubiera sido por César, pues hoy no hubiéramos tenido... El único museo que seguimos teniendo de arte seguimos teniendo. contemporáneo Sí, en Lanzarote. En esto fue pragmático y
además, pues él realmente no tenía una ideología, aunque la gente le decía que algunos grupos han querido apropiarse de su figura ideológicamente. Yo creo que César, sinceramente, lo digo porque lo conocí, era muy joven yo, pero lo conocí hasta el año que murió. Pocos días antes de morir, pues estuvimos precisamente Paco Pomares y yo en la fundación, porque Paco Pomares quería hacerle algo y tal, el periodista de Tenerife, y justo estuvimos hablando pues una semana antes de producirse el accidente, precisamente en esa, que no había rotonda, que hoy está precisamente una de sus esculturas del viento. Bueno, vamos a ir terminando, pero ya, Andrés, tú que eres muy naturalista, Ajá. puedes ir a Papagayo a... Pero naturalista no es que va sin bañador. Sin bañador, no. Sí, en este caso, O eres yo entiendo a textil, o Jorge. eres textil. Yo entiendo a Jorge por lo que quiere decir, ¿sabes? Es todo lo contrario. Sí, que ya hay fecha ya, ¿no? Para la Semana Santa, creo que ahora no me acuerdo bien, sí, son 2 Han semanas. hecho una inversión importante, ¿eh? Sí, 100.000 euros pues para adecuarlo también tecnológicamente y también los espacios, pero bueno, se abre el único lugar donde se puede acampar legalmente en Lanzarote y bueno, me imagino que muchos estarán ya pues queriendo llegar a Creo esa que fecha. de momento solo se va a abrir en Semana Santa, y yo que conozco, porque yo me he quedado también en ese camping, y también tengo que decir, porque yo me gusta ser sincero con la gente que nos ve, y es que yo tengo ahora una cierta contradicción, ¿no? Personal y de cuestionamiento de que Lanzarote tiene que cuestionarse mucho el hacer o no camping. Es decir, tiene que cuestionárselo desde mi punto de vista, porque ya iría en el plan insular. porque ya somos muchos. Ya, Y entonces somos muchos, y por lo tanto, democráticamente, a la gente que queremos ir solamente a echarnos un baño, pues los campings molestan, ensucian. ¿Sabes lo que molesta también? Que no reserven las carreteras. Es verdad que la mayor parte de los campistas que yo conozco, por suerte, son gente que no solo no ensucian, sino que limpian, la mayor parte, ¿no? Pero aquellos que van con caseta para un día, para la juerga y tal, pues no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso digo... Pero a lo mejor habría que buscar una fórmula intermedia, que es que a lo mejor el campista ese de un día, que muchas veces yo he tenido esa edad, Sí, cuando tenía, y yo lo he hecho cuando también. tenía 16 años, pues a lo mejor ya no da la isla para que todos los que Claro. tengan 16 años y quieran echarse una borrachera y luego dormir la mona, lo puedan hacer en una playa de la isla, pero a lo mejor sí un registro de personas que sí viven, pues eso, conforme a una manera de entender las vacaciones, que es en un espacio, y a lo mejor eso, o sea, yo priorizaría, digamos, a esa gente que tiene una cultura Sí, sí, sí. No. de la roulotte, del camping, Sí, de no sé reconozco qué. que es una cosa porque yo es verdad que lo tenemos que regular. Porque es yo he verdad sido que muy campista, he sido... yo desde que me di cuenta de lo incómodo que era dormir en una caseta, más nunca. Yo siempre he Lo hice dicho un par de que veces, nosotros pero- éramos gente que nos encantaba disfrutar de la De la incomodidad incomodidad de la naturaleza. Bueno, eso realmente no lo he dicho yo, no es una frase ingeniosa mía, sino de Pepe Alemán, el periodista y articulista Gran Canaria. bueno, fue de la provincia y también de Canarias 7. Nos tenemos que ir a publicidad, Tomás y Erika, pero al que vamos a echar es al amigo Pues me voy. Que vamos a hablar con mi Martínez. jefe, donde creo. no me Vamos a hablar quiero. con el jefe de Tomás, que nosotros... Es complicado decirle que llevo la contraria. Hipólito Suárez, que es el secretario general del PP en Canarias y además es consejero de Educación. Escuchas Lancelot Radio. Este carnaval, el mejor complemento es tu sonrisa. En la OAL Dental somos especialistas en estética dental, ortodoncia e implantes para que luzcas una sonrisa perfecta en cada fiesta. Pide cita ahora en laoaldental.es o en el 928 28 25 18 y deja que tu sonrisa brille tanto como tu disfraz. Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas Internacional. Educar es hacer magia cada día.
Vuelve la emoción del ciclismo extremo a Lanzarote. La Ultrabike Club Santa Rosa celebra su 11ª edición los días 3 y 4 de mayo en las espectaculares rutas de las Islas Canarias. El domingo, la prueba UCI tendrá su salida y meta en Costa Teguise. Patrocinado por Promotur Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Lanzarote European Sports Destination, Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Grupo BP. Inscríbete ya y vive la experiencia. Saber escoger es saber ahorrar. Por eso elige Spar y llévate el detergente líquido de 80 lavados Saunil por 3,98 €. El refresco Spar de 2 litros por 69 céntimos. O la lata de atún Ribeira por solo 55 céntimos. Corre a tu tienda Spar antes del 19 de marzo y rellena tu despensa. ¿Sabías que elegir tanatorio es solo decisión tuya? Es posible que no lo supieras o tuvieras dudas. Elegir tanatorio es decisión tuya, de nadie más. Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote. Llámanos al 928 8001 17. Renault 5 e-Tech eléctrico elegido coche del año 2025 por 60 periodistas de 23 países. Es la 8ª vez que Renault gana este premio. ¿Importan los números? Cuando compras un coche, estos son los números que importan. Aprovecha los Renaulution Days con las mejores condiciones en toda la gama Renault solo hasta el 24 de marzo. Más información en Renault.es. Descúbrelo en Juan Toledo, tu concesionario Renault en Arrecife y Lanzarote. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado de hoy en la segunda parte del Café de Periodista. En este caso es el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, también es secretario general del Partido Popular en las Islas. Don Poli Suárez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenido al Café de Periodista. Antes de nada, consejero, me gustaría hablar de un tema que no tiene que ver nada con la consejería, sí con su cargo de secretario de organización, y es que hoy se está hablando en toda España y ayer también de ese acuerdo para derivar a los inmigrantes, la reforma famosa del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En este caso, las críticas están... se la está llevando el Partido Popular porque se ha opuesto, en España al menos, en Madrid se ha opuesto a que se apruebe ese Real Decreto por el Consejo de Gobierno. ¿No cree que queda el Partido Popular en una situación un poco, el de Canarias, que ha apoyado ese decreto aquí, o al menos ha formado parte de él porque el Gobierno de Canarias lo apoya? En este sentido... Poli, ¿cree que el Partido Popular tiene un papel difícil aquí en Canarias con esta situación? Yo no creo que sea así. Nosotros hemos planteado desde el minuto 1, hace ya casi 18 meses, lo que ayer se aprobó en Consejo de Ministros. Lo que había que preguntar es por qué se ha tardado tanto en adoptar esta solución cuando era la solución que el propio Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y por el Partido Popular, había puesto sobre la mesa. Y yo aquí tengo que decir y agradecer una vez más y públicamente el trabajo del presidente del Gobierno de Canarias. Sin lugar a dudas ha sido el gran artífice de este acuerdo. El que cogió las riendas desde el minuto 1 y fue y se sentó con todos los grupos parlamentarios, para llegar a un acuerdo, para llegar a un consenso, para explicar cuál era la situación de Canarias con respecto a la migración, con respecto a los menores migrantes, y por lo tanto ha sido esa persona que no ha dejado de trabajar día tras día para que ayer se aprobara en Consejo de Ministros la reforma vía decreto del artículo 35. Por lo tanto, nosotros lo que decimos desde el Partido Popular es que estamos a favor de ese decreto, pero es verdad que también poníamos sobre la mesa la opción de que fuera el Estado quien tutelara a estos menores. Con lo que el problema en el resto de comunidades autónomas se solucionaba. Pero es que además el miedo que tienen las comunidades autónomas, por eso están saliendo, ya no solo los del Partido Popular, sino también Castilla-La Mancha con el presidente del Partido Socialista, lo que está diciendo es, ojo, porque necesitamos también la financiación para poder atender a estos menores migrantes. Mire, Canarias ha invertido 200 millones de euros para atender a los menores migrantes que nos vienen
De esos 200 millones de euros, el año pasado no llegó un céntimo por parte del gobierno de Canarias. ¿Sabe cuándo llegó? El 4 de enero llegaron 50 millones de los 150 que habían prometido. Nosotros, por ejemplo, en educación llevamos una inversión para atender a estos menores migrantes de más de 9 millones de euros en este curso escolar. Oye, bien empleada, lógicamente, pero es verdad que esa desconfianza que ha generado el propio gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, con respecto a la financiación, es lo que está generando, pues esa, repito, desconfianza por parte de las comunidades autónomas. Digo, las del Partido Popular o como, por ejemplo, la del Partido Socialista. Y después estamos hablando del reparto de menores. Cataluña, 20 menores. Madrid, 700. Pero bueno, Andalucía, usted sabe que 600. Cataluña tiene mucho más menores, cuidando desde hace tiempo. Creo que están en torno a los 2.000 y pico los menores. Por lo tanto, ellos consideran, con las reglas que se han hecho para hacer el reparto, que le corresponde esos 20 o 30. Otra cosa es que siempre le esté metiendo el dedo, en este caso a Pedro Sánchez, para que quede bien ante los españoles. Pero lo cierto es que Cataluña, de alguna manera, ya hay que decir ese dato, que ya tienen más menores que ninguna otra comunidad después de Canarias. Como los tiene también Andalucía, y Andalucía tiene que recibir 600 menores. Con lo cual, aquí se ha hecho un reparto, acorde también a la estabilidad del gobierno central. O sea, Andalucía, que tiene una carga de menores migrantes también muy elevada, va a recibir 600. Pero nosotros lo importante es que se apruebe este decreto. Y ya el gobierno de Pedro Sánchez tiene los apoyos suficientes. Y Canarias, ya es hora de que se le dé una respuesta, que nos han tenido cerca de 18 meses buscándola. Pero, Poli, el problema donde lo veo yo, consejero o secretario, en este caso ahora como secretario general del PP, es que hay comunidades del Partido Popular que han dicho que se van a oponer y que no van que van a recurrir ese decreto ley. Por lo tanto, puede haber un problema. Pero también generado por esa desconfianza de financiación. Pero mire, que Madrid quiere recurrir, que recurra. Que Andalucía quiere recurrir, que recurra. Si es que a nosotros nos tienen que entender todas las comunidades autónomas, porque el problema real está en Canarias, ya no solo con los menores migrantes, sino con la migración en general. Por lo tanto, oiga, cada comunidad autónoma que defienda lo que considere que tiene que defender, que Canarias es la que tiene el problema, y con esta modificación del decreto, del artículo 35, se va a dar una respuesta a Canarias que llevamos peleando, insisto, cerca de 18 meses. 18 meses. Tomás, venga. Yo más bien quería aclarar a la pregunta retórica que hace el consejero sobre por qué se ha tardado 18 meses, pues porque ustedes no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno para... O sea, esto ya se llevó al Congreso de los Diputados. Hasta que un partido nacionalista independentista como Junts no ha dado sus apoyos al Partido Socialista, no había aritmética parlamentaria. O sea, yo lo que le planteo es, lo normal no hubiese sido que si esta es una cuestión de Estado, y siendo ustedes Partido Popular, que están también gobernando en Canarias, lo normal no hubiese sido un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, precisamente para que a lo mejor esas ratios fueran otras, porque también usted dice, es que le van a mandar no sé cuántos a Madrid, pero no es porque se hayan sentado y hayan dicho, a Madrid hay 2.500, ¿no? Es que Madrid acoge pocos ahora mismo, o sea, es una cuestión objetiva, que es, cada comunidad autónoma tiene que llegar a tanto. Pues si ya Cataluña coge un montón, pues serán menos los que le toque. Quiero decir, creo que las dos cuestiones de las que parte, que yo sé, me imagino que es una papeleta complicada para el Partido Popular de Canarias, pero una, decir que es que han estado 18 meses esperando cuando ha sido el Partido Popular quien ha tumbado esa misma medida en el Congreso de los Diputados, y dos, ahora ir con la excusa que saca toda la prensa, más bien de derechas española, de que es que poquitos a Cataluña y muchos a Madrid, es que Madrid acoge pocos. Es que ese es el tema. Pero eso la culpa la tuvo el propio Junts, que fue el que lo dijo. Pero hombre, bueno. que Junts, claro que cuando hace el acuerdo dice, pues hombre, voy a poner el porcentaje. Quiero decir, sí, pero se digo, tiene en cuenta. Nosotros solo vamos a recibir 20 y Madrid 700. Ya, claro, porque ellos van a su electorado, que es un electorado efectivamente, quiere decir que lo utilizó pero si el Partido Popular hubiese pactado con el Partido Socialista, a lo mejor el argumento no estaría sobre la mesa. Y cuando el Partido Popular trajo el acuerdo bajo el brazo de que lo trajo el presidente Alberto Núñez Feijóo aquí a Canarias, de 12 comunidades autónomas, más
las 2 ciudades autónomas donde requeríamos al gobierno central una serie de medidas, no solo atajar el problema de la migración de los menores migrantes, sino de la migración en general. Hablamos del despliegue del Fronte, hablamos de financiación y el propio gobierno, o sea, el Partido Popular trajo a Canarias un acuerdo con 12 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Se lo elevamos al gobierno central y nos dijeron que no. Ellos que estaban empeñados en su única solución. Parece ser que la propuesta que hacía el Partido Popular no les venía bien. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros traemos un acuerdo, se lo ofrecemos al gobierno central y el gobierno central nos dijo que no. Nos dijo que no. El Partido Popular ha estado siempre con la voluntad de esa mano tendida para solucionar un problema de la migración en general, lógicamente dándole énfasis a los menores migrantes porque es la situación más acuciante, en este caso, en nuestra comunidad autónoma. Pero que nosotros no estamos o no hemos querido colaborar, no es real. Todo lo contrario, le recuerdo ese acuerdo que trajo el presidente Alberto Núñez Feijóo, donde 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde 2 ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular, le decíamos al gobierno central, estas son las propuestas que el Partido Popular hace. Hablábamos de financiación, hablábamos del despliegue del Fronte, hablábamos de una política migratoria en los países de origen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede culpar al Partido Popular de no querer solucionar un problema que hoy lo tiene este gobierno. Mañana lo podrá tener otro gobierno. Si esto es un problema que no se va a solucionar de la noche a la mañana, desgraciadamente, porque la migración va a seguir existiendo. Para terminar ya con este tema... No, a mí me gustaría cambiar de tema. Sí, vale. Consejero, buenas tardes. Sé que igual está en Lanzarote ha venido a Lanzarote por otros motivos que ahora comentará, pero yo sí le quería preguntar por si usted tiene conocimiento, si esto tiene que ver con su consejería. Sendos problemas, uno que afecta a la titulación de enfermería, eso sí, y otro a la escuela de pesca que reivindicaban el propio alumnado desde hace tiempo, falta de profesorado, falta de bajas que no se reponían. Había un lío en la escuela de pesca porque dependía... Lo que pasa es que la escuela de pesca claro, no depende de claro, educación. No sé, claro, ahí está depende el punto. Ustedes desde la consejería no pesca. tienen nada que ver en esos 2 asuntos. Nosotros colaboramos con el resto de consejerías. Hablamos de enfermería con sanidad, hablamos también, lógicamente, de enfermería con las universidades, pero también con agricultura para el marítimo pesquero. Nosotros hemos intentado, lógicamente, colaborar para darle una solución al problema ocasionado en la escuela marítimo pesquera. Sé también, y me consta que el propio consejero del sector primario, Narbay Quintero, pues está en vías de solucionar ese conflicto, por llamarlo de alguna manera, y además nosotros predisposición absoluta para facilitar y para ayudar al resto de compañeros a que no tengan ese tipo de problemas ocasionados, en este caso, por ejemplo, con el marítimo pesquero. Pero es verdad que la competencia en este caso es de la consejería que dirige Narbay Quintero. Y ya entrando en otra materia, en la de FP, y hablo de la formación profesional en concreto porque creo que es una de las salidas, creo que es una apuesta que se está haciendo desde distintas instituciones, sé que ha venido también por eso, pero le quiero preguntar por el problema que existe en estos momentos, no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias, para encontrar a los profesionales que se necesitan. Hay cualificados de lo que no se necesita, pero hacen falta de otros. ¿Dónde está? No sé si ustedes tienen constancia de esto. También, es que no, quiero decir, ¿a dónde quiero llegar con esto? No tiene sentido que ofrezcamos determinado tipo de formaciones pensando en un futuro que en realidad no van a tener unas salidas profesionales y que han cambiado. Es que han cambiado mucho las cosas. No hay más que ver dónde está la inteligencia artificial, dónde estamos nosotros, los retos que tenemos como archipiélago y cómo, si buscamos diversificarnos también, es en el empleo y en la formación, por tanto. Sin lugar a dudas, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos querido hacer es primero actualizar un mapa de la formación profesional insularizado, atendiendo las realidades de cada isla. No es la misma realidad la que tiene la isla del Hierro que la que pueda tener Lanzarote, o incluso la realidad del norte de la isla de Gran Canaria es totalmente distinta a la del sur de la isla de Gran Canaria, por poner algunos ejemplos. ¿Qué hemos hecho? El último mapa de la formación profesional es de año 95. 30 años después hemos tenido que venir a actualizar un mapa insularizado de la formación profesional. En la reunión que hemos mantenido hoy con la Confederación de Empresarios de la isla de Lanzarote, hemos querido abordar pues la realidad y conocer cuáles son las necesidades que tiene el sector empresarial, porque son los que generan el empleo.
Claro. Atendiendo a esa realidad, atendiendo también a esas necesidades que nos han transmitido, estamos actualizando ese mapa de la formación profesional que cuando lo presentamos hace un año dijimos, es un documento vivo. ¿Qué quiere decir un documento vivo? Que tendrá que ir actualizándose sobre la marcha, atendiendo, como digo, a esa realidad existente en las islas. Y además, sobre todo para favorecer a los jóvenes de esta isla, a los jóvenes de Canarias en general, pero ya que estamos en la isla de Lanzarote, pues vamos a darle esa prioridad a los jóvenes y no tan jóvenes de la isla de Lanzarote, que para que no tengan que salir fuera a buscar un puesto de trabajo, pero además también facilitarle esa formación a través del sector empresarial para que el sector empresarial no tenga que salir fuera también a buscar esa mano de obra que necesitan. Por eso nosotros vamos a incrementar el número de familias, familias profesionales en la isla de Lanzarote, pues ya digo, atendiendo esa realidad y sobre todo buscando cuáles son los nuevos nichos de mercado, ¿no? O sea, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de energías renovables, hablamos, por ejemplo, de la parte sociosanitaria, que también hay demanda de profesionales. Hablamos también pues, de todo lo que está relacionado con el deporte, mantenimiento de instalaciones deportivas, profesionales, ya digo, del sector del deporte, porque también es una demanda que estamos teniendo. Pero, insisto, este mapa de la formación profesional, concretamente en la isla de Lanzarote, lo que busca es dar respuesta a esas demandas que existen en el mercado laboral. ¿Para qué vamos a seguir formando profesionales o alumnos y alumnas en X si ya no tienen salida laboral? Hay que formarlos en aquello que sí tengan salida laboral y, lógicamente, donde exista una demanda. Porque a veces... ¿Y hay un plan para hacer eso ahora mismo en Canarias, en la consejería? De hecho, hoy se lo hemos presentado también a la Confederación de Empresarios de la isla de Lanzarote. ¿Cuál es la propuesta que hace la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte para atender esa demanda que existe en la isla de Lanzarote? Tomás, si quiere algo de educación. De educación, que tengo usted es profesional. Él fue político en su día, fue periodista, después político. Bueno, periodista sigue siendo, nadie le quita el título. Periodista sigue siendo, claro. Quería preguntarle concretamente, decía usted que había una inversión o hacía un cálculo de cuánto cuesta los chicos y las chicas que están en situación, o sea, aproximado, claro. Claro. Hay que calcularlo. Pero sí es verdad que hay una realidad, sobre todo en algunas zonas del archipiélago. Yo, por ejemplo, doy clase en un barrio de Arrecife, que hay una parte importante del alumnado que sea o no acogido o esté aquí con su familia, tiene desconocimiento del idioma. Y con eso sí tenemos, o sea, la inmigración, sin lugar a dudas, es un problema, lo que es un reto desde luego es. O sea, no es lo mismo darle clases a chicos que todos te entienden en español, hacerlo con algunos que no. Y yo no tengo tan claro que el sistema que tengamos en Canarias sea el óptimo. Quiero decir, hay muchos alumnos, y te lo digo porque yo doy clases de geografía e historia, que están escuchándome a mí durante una hora entera hablar en un idioma que ellos no conocen. No sé si han pensado en la reformulación de eso. Hay autonomías, sobre todo las que tienen idioma propio, que tienen una especie de aulas de acogida para, quiero decir, por ejemplo, Cataluña, para que adaptando, que también yo creo que es necesario que tenga relación con el resto del alumnado, porque es bueno que en determinadas materias, en deporte y tal, para que haya mayor integración. Pero no sé, si hay una apuesta, o por lo menos más horas de refuerzo idiomático, creo que ahí hay... Porque ahora no hay nada. Sí, refuerzo idiomático, pero son horas sueltas. Sí, que a lo mejor no son suficientes. Totalmente de acuerdo, Tomás. Es verdad que se ha incrementado el número de profesionales que están para el refuerzo idiomático en los centros, pero es verdad que probablemente sea insuficiente el número de horas. Pero aquí yo hice una reflexión hace pocos meses en el que decía, no se trata de separar a los niños, no se trata de separarse, pero sí es verdad que el que, por ejemplo, Tomás esté impartiendo su asignatura a alumnos que no entienden el idioma, retrasa también al resto. Por lo tanto, a lo mejor hay que sacar a los alumnos del aula, pero sin olvidar nunca que tenemos que trabajar en la inclusión real. Por lo tanto, probablemente tengamos que darle una vuelta al sistema, como decías tú, de cómo estamos atendiendo o cómo estamos afrontando pues, la situación con los migrantes. Hay un incremento de refuerzo idiomático, pero es verdad que quizás tengamos que reformular cómo actuar y qué tenemos que hacer, lógicamente, para que tampoco dejemos a un lado, no olvidemos de que hay que trabajar la inclusión de estos chicos y chicas que vienen
Es que lo que habla usted de efectivamente tener en cuenta esa realidad, igual sacarlos y hablar de inclusión no es compatible. Si hablamos de inclusión no se trataría de sacar, sino, no sé, a lo mejor de aportarle más recursos a esa parte de la población, que no sé si tendrían que venir del Estado o del propio gobierno. O fuera del horario... De Canarias, claro, fuera del horario lectivo, al fin y al cabo son personas que están en un proceso de adaptación y con independencia de lo que hemos hablado, de si están, de quién sea su tutela. No hablan el idioma, esa es la realidad, pero no sé, a mí me da la sensación de que no podemos hablar de inclusión si pensamos en sacarlos de las aulas. Ya fuera de las aulas tienen ese refuerzo, entiendo, idiomático, pero sigue siendo insuficiente. Yo creo que tenemos una idea negativa de lo que es no separar una clase aparte, que a lo mejor tenga un grupo de referencia para determinadas materias en las que te muevas mejor con el uso de... Obviamente en educación física es, por ejemplo, un espacio en el que los chicos se entienden sobre la marcha y además los recreos son multiculturales en ese sentido, porque para jugar al fútbol no te hace falta idioma. Ahora también te digo, dar lengua castellana y literatura, el Renacimiento español, sin hablar ni papa de español, por lo mejor esa hora está mejor aprovechada. Y más en canario. Pues claro, más aprovechada, mejor aprovechada en un espacio en el que estás aprendiendo español. O sea, que tenga un grupo de referencia, pero más tiempo de apoyo idiomático. El secreto está en lo que dice Tomás. Estoy totalmente al 100% de acuerdo. No es quitarlo, no es separarlo, es dedicarle unas horas al refuerzo idiomático, ¿vale? Pero sin olvidar, lógicamente, la inclusión. Y después también está la tarea que tienen que hacer los centros de acogida, y después también nosotros estamos trabajando, en este caso con ECA, para seguir haciendo ese refuerzo idiomático también en horario extraescolar. Y también no nos olvidemos de las escuelas oficiales de idiomas, que también depende de la Consejería de Educación, donde tenemos que también pues darle también esa participación o esa facilidad a estos chicos y chicas para que acudan a las escuelas oficiales de idioma y poder formarse en lengua española, en castellano. Consejero, ya no nos quedan más que 2 minutos. Me gustaría, porque cuando hay familia que sabía que usted iba a venir hoy aquí a Lanzarote, pues nos llamaron para que le preguntaran sobre el tema de la educación las aulas de 0 a 3 años, que se ha implantado desde hace unos años, pero en toda Canarias, pero todavía el porcentaje de implantación es bastante bajo. En Lanzarote, como usted conoce perfectamente, encima hay una dificultad añadida, de que hay una población joven que tiene trabajadora, que trabajan en las zonas turísticas, y allí, por ejemplo, no sé, en Playa Blanca, ¿existe, por ejemplo, aula de 0 a 3 años en Playa Blanca, por ejemplo? Pues nosotros estamos llevando a cabo ese plan para implantar lo que es el ciclo total, 0-3, pero es verdad que la primera fase es de 2-3 años. Hemos tenido facilidades en algunos municipios y algunas dificultades en otros municipios. ¿Por qué? Porque ahí también está no la voluntad de la consejería, que quiere seguir implantando el ciclo 0-3 años. De hecho, cuando acabe el año 26 vamos a cumplir, incluso incrementar, superar el objetivo que nos marcó en su momento Europa a través del Ministerio. Pero dicho esto, nosotros tenemos y queremos seguir apostando por la puesta en marcha de 0-3. Y decía que algunas dificultades hemos tenido, sobre todo a la hora de la adjudicación, que han quedado algunas obras desiertas, otras que con las empresas hemos tenido dificultades, etcétera, etcétera. Insisto, la isla de Lanzarote va a tener una oferta de 0-3 años, la que le corresponde, lógicamente. Incluso queremos llegar a más, insisto, pero es verdad que más allá de esas dificultades, nosotros estamos cumpliendo con ese objetivo que nos marcó. Probablemente no al ritmo, yo lo decía el otro día en el Parlamento, porque uno tiene que ser también sincero, ¿no? No al ritmo que a mí me gustaría. No al ritmo que a mí me gustaría, pero es verdad que el objetivo está en superar esos números que en su momento nos marcó Europa, insisto, a través del Ministerio de Educación. Hoy parte de su intervención y fue muy crítico con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista le achacaba a usted que no siguió con el programa. Pero créanme que hemos intentado solucionarlo. Es verdad que cuando llegamos nos encontramos con que había 1.196 niños y niñas matriculados en algo que no existía, pero da igual. Agua pasada no mueve molino. Vamos a trabajar en la puesta en marcha de la totalidad del ciclo 03. Ya, por ejemplo, en la Isla del Hierro ya tenemos implantado en el municipio de La Frontera el ciclo en su totalidad. Estamos llegando a acuerdos, con ayuntamientos que tienen instalaciones cerradas, que no necesitan ni siquiera de reforma para adscribirlas al centro educativo más próximo para poder implantar, por ejemplo, la totalidad del ciclo. Pero es verdad, y tengo que decirlo, que me gustaría ir más rápido,
pero a veces los plazos son los que son y los impedimentos que nos encontramos en el camino, pues a veces nos complican la labor también. Consejero, nos tenemos que ir, pero me gustaría, que se me había olvidado antes en la parte política, ¿qué opina usted sobre el cese del señor Jacobo Medina como secretario, en este caso como secretario general, su cargo, pero aquí en Lanzarote? Sí, bueno, eso es una competencia de la presidenta insular, de Astrid Pérez, que cuando conforma su equipo, pues en un momento determinado pone a unas personas y cuando considera que tiene que cambiarlo, se cambia. Pero igual me puede pasar a mí también mañana, cuando el presidente autonómico diga, bueno, pues ya voy a hacer un cambio, una remodelación en mi equipo de gobierno, por llamarlo de alguna manera, y puedo permanecer en él o no, como mismo me ponen, me quitan. Pero lo cierto es que aquí el Partido Popular tiene que seguir trabajando en las instituciones como lo está haciendo, ahí es donde tenemos posibilidad de gobernar, hablamos del Cabildo, hablamos del Ayuntamiento de Arrecife o hablamos también de Teguise. Bueno, nuestro objetivo es seguir gestionando bien y que en las próximas elecciones pues ganar confianza en la ciudadanía de la isla de Lanzarote. Pero, consejero, seríamos un poco hipócritas si no dijéramos que además de Jacobo, parece que hay un malestar en una parte pequeña, es verdad, pequeña del partido, por lo ocurrido, por la forma sobre todo, y así lo ha manifestado el propio alcalde de Arrecife, que es amigo personal además de Jacobo Medina. Y amigo mío, vengo ahora de estar en una... ¿Hablaste y has estado con él? Sí, por supuesto, y nosotros tenemos mucha comunicación, como también lo tengo con la presidenta y también lo tengo ahora con su nuevo equipo. Lo cierto es que el Partido Popular en la isla de Lanzarote tiene que crecer. Y tiene que crecer a base de trabajo, de dedicación a esta isla, a los habitantes de esta isla. Y dentro de 2 años aproximadamente la ciudadanía nos dirá dónde nos quiere colocar, si en la oposición o en gobierno. Pero mientras, la responsabilidad, la seriedad, la lealtad a la ciudadanía, allí donde estamos gobernando o donde somos oposición, tiene que ser el objetivo número 1. Da por cerrada, por lo tanto, la crisis interna que se pudo originar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Pues don Poli Suárez, consejero de Turismo, también secretario general de Turismo, perdón, de Educación y secretario general. No me dé más. Y secretario, ya bastante problema tiene la de Turismo, ya bastante problema. Y secretario general del PP en Canarias, muchas gracias por estar aquí en Café de Periodistas. Nosotros nos vamos porque ya hemos consumido más tiempo del que tenemos, del habitual. Erika, muchas gracias por estar aquí, también a Tomás, y nosotros no es una amenaza, pero mañana a la misma hora. Buenas tardes.